En agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en agricultura. Hoy junto a sus panelistas Magdalena Mervilá y Sergio Vitar. Hola, hola, buenos días, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Yo nuevamente con una vista privilegiada, tengo que reconocerlo, soy un privilegiado, tengo la montaña al frente que está blanca, blanca, radiante, se me viene encima, estoy justo de frente a la montaña aquí, en la ventana de mi departamento, así que es un día precioso acá en Santiago para los que nos escuchan a lo largo de todo el país. Estamos con Magdalena Mervilá, como todos los jueves. ¿Cómo estás, mi querida Magdalena? ¿Bien? Muy bien, Chechito. Aquí también con el día privilegiado, precioso. Sí. También viendo la montaña. Muy lindo. Como que el día te invita a salir, pero algo te dice, quédate en tu casa. No, claro, bueno, pero por lo menos al jardín. Igual hace frío, no se puede decir que no, pero ese incluso es más brillante cuando está bonito y con frío. Sí, bueno, es más brillante porque justamente ha llovido y la lluvia limpia un poco el aire, entonces se ve mucho más brillante. Bueno, ya vamos a estar con Sergio Vitar también, que sabemos que se las da de estrella y entra siempre 15 minutos tarde. Yo voy a empezar la campaña para que entre siempre a la hora, pero él siempre entra 15 minutos tarde. Estoy bromeando en todo caso. Magdalena estaba ahí, antes de empezar el programa ya está Sergio Vitar. Cada día está entrando un poco más temprano. ¿Cómo estás? Déjame decirte, un segundito. ¿Sabes por qué me demoré? Estábamos en un programa con estudiantes chilenos en China. Ah, mire. Y había un grupo importante y terminaba a las 11. Yo cuando era ministro de Educación firmé unos acuerdos con los chinos, mandamos estudiantes chilenos a China para que aprendan y para conocer bien China, para poder las relaciones internacionales. Y estaban muchos de ellos ahí y la discusión fue cómo ven China los estudiantes chilenos, por qué les ha ido bien y qué problemas tienen y cómo reforzamos las relaciones de Chile con China, qué podemos aprender. Y básicamente es mandar más chilenos, más chicos chilenos jóvenes a estudiar a China. Ahí están ocurriendo cambios que son importantísimos para nosotros. Entonces me demoré un poco por eso, pero creo que ese es un tema muy fundamental para el futuro. Sí, sin lugar a duda, porque China lleva la delantera en la revolución tecnológica, sin lugar a duda, en esa área, y yo creo que esa es la gran preocupación de Trump, estratégica, geopolítica, de que China le está poniendo la pata encima en términos de la guerra tecnológica. Oye, le estaba contando a Magdalena que veía cómo los políticos se pasean por los canales de televisión, en todos los matinales, y a uno de ellos diciéndole que el gobierno está prefiriendo proteger a los empresarios en vez de los ciudadanos. Yo creo que ese discurso hoy día está totalmente fuera de contexto. O sea, yo diría que ojalá el gobierno invite a todos los empresarios a participar de este proceso y saque a todos los políticos, porque no están aportando en nada. O sea, son los empresarios los que van a sacar este país adelante. Estoy convencido que lo que se viene es lo más atroz que nos ha pasado, por lo menos a la generación que está viva en Chile. Lo que se viene en materia económica, en materia de hambruna, en materia de cesantía, es gigantesco. Un país no resiste estar cerrado permanentemente. Es obvio que tenemos que buscar la fórmula, estar encerrados para parar la pandemia, qué sé yo, pero no existen los recursos. El Estado los recursos los saca de los empresarios, de la gente que emprende, que paga impuestos. Entonces, ¿hasta cuándo le seguimos pegando a los empresarios? O sea, esto a raíz de que están con la cosa de que si hay que cortar o no hay que cortar la luz. Es obvio que todas las empresas están haciendo el mayor esfuerzo para atender a sus clientes de la mejor forma posible. Pero yo no puedo llegar y decirle, oiga, usted no le cobre cuenta a tal persona. Si esa plata no es mía, ellos sabrán cuáles son sus costos y todo lo demás. ¿Hasta cuándo? Transparentemos las cosas y acá, cuando llueven, todos se mojan.
Y acá no estamos mojando todo. Yo quiero que levante la mano a alguien que diga estoy mejor que antes, a no ser que sea dueño de un supermercado o de una farmacia que pueda estar vendiendo más. Pero en general a todos nos está golpeando. Entonces, esta cuestión de seguir con ese discurso, están más preocupados de los empresarios. Por supuesto que hay que estar preocupados de los empresarios, porque ellos son los que van a dar trabajo cuando vuelva esta cuestión. Y en la medida que se cierran empresas y se sigan quebrando empresas, esos puestos de trabajo ya no van a estar. Vamos en 1.500.000 personas que no tienen sueldo o no tienen trabajo para llevarle el pan de cada día a sus casas. Si eso no es dramático, díganme ustedes qué es lo que es dramático. Doy la palabra a Magdalena. Bueno, de hecho, el nivel de desempleo superó allá 1982. Nosotros habíamos estado hablando con Eric Heindl hace un tiempo atrás, cuando esto había iniciado recién la pandemia, de los efectos y los problemas económicos que además se sumaban a los desde octubre de destrucción de riqueza, que yo insisto que la gente piensa que la riqueza siempre está, pero se crea y se crea con gran sudor, con mucho trabajo, y se destruye muy rápidamente, porque efectivamente de octubre a marzo se había destruido una cantidad importante. Varias pymes estaban muy complicadas y empresas grandes también, y por lo tanto nos pilló en un mal momento y se siguió destruyendo esa riqueza. Y en ese minuto que hablamos con Eric planteó que probablemente esto se iba a parecer a la crisis del 82, con la diferencia que el mercado financiero no estaba golpeado aún y que esa era en el fondo, gran sostén. Pero sin embargo hay algunas, intenciones de las respuestas de alguna manera a esta crisis económica que es tremenda. Estoy totalmente de acuerdo contigo, hecho que el drama peor que puede existir es no tener empleos, y muchos empleos que existían, cuando esto termine ya no van a existir, así que no es un desempleo momentáneo y que de alguna manera vamos a partir y va a volver a andar la economía y las cosas van a volver a estar como antes, va a haber que volver a crear la riqueza porque esa riqueza se destruyó. Y por lo tanto se plantea que hemos en el fondo retrocedido básicamente como 10 años de construcción de riqueza, lo que es muchísimo. Entonces, efectivamente, ahora va a haber que volver a construir. Y hay sectores que proponen soluciones que incluso pretenden afectar el mercado financiero, y eso puede ser en el fondo que sea peor todavía. Ya estamos más bajos que el 82 y eso nos podría llevar a una situación incluso hasta histórica, en el sentido de que marquemos un nuevo récord, lo que sería una tontera, porque hay muchas heridas que vienen de afuera, pero hay otras heridas que son autoinfligidas. Y aquí en Chile hay una combinación de lo que viene de afuera, exógeno, con lo que se está produciendo por dentro, endógeno de nosotros mismos. Y a veces, muchas veces, los remedios resultan ser peor que la enfermedad. Oye, y en el populismo les pido que seamos más Magdalena, seamos más apretaditos para nuestras exposiciones, para que podamos pimponear, porque si no se nos van todos los auditores, aunque es muy interesante lo que estás diciendo, pero pimponeemos. Mi punto era otro, mi punto era que en una situación como esta, lo que hay que hacerle es cariño a los empresarios, no seguirles pegando palos. Sí. Saquen a los políticos de la televisión e inviten a los empresarios que nos digan cómo lo vamos a hacer para entre todos volver a recuperar esa riqueza que ya se perdió. Porque eso va a ser lo importante que se viene ahora. Si los políticos ellos pueden dar pega, entonces que se queden en la televisión. Pero lo único que hacen es tratar de tirar medidas populistas o ganarse un voto más diciendo el gobierno está más preocupado de defender a los empresarios que a la gente. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Si son los empresarios los que van a dar la pega, los empresarios los que van a tener que sacar este país adelante, porque el Estado sin empresarios, sin empresas, no tiene recursos para las políticas sociales. Sergio Melnik. Sergio Vitar. Siempre te confundo, siempre estoy... Es que tenés muchos Sergios tú, te gustan los Sergios. Y yo también me llamo Sergio. Por eso mismo, Sergio Vitar. Por eso te digo. Una de las rasgos de Chile, que todos los que nos escuchan saben, porque cada uno tiene una posición, a veces la radicaliza, es extremar posturas ideológicas. Y yo creo que en tiempos de pandemia como las que estamos viviendo, los problemas son nuevos, lo he dicho en los programas anteriores que me has invitado, y aquí hay que mirar con una lógica más abierta los problemas que estamos enfrentando. Entonces, esto necesita de una doble enfoque: proteger a los que tienen menos,
pero eso no puede significar destruir las capacidades de recuperación económica, porque no vamos a resolver el problema. Entonces tienes que hacerlo al mismo tiempo, y no va a ser fácil, porque vas a tener que proteger con más recursos cuando el país entero tiene menos recursos. Entonces es un desafío nuevo. No se pueden aplicar recetas antiguas a desafíos nuevos. Y en ese sentido, entonces, yo creo que una de las cuestiones claves que hay que tener presente es que en lo que va a venir en los próximos meses, además de que estamos en una situación muy complicada, y esto en la conversación con los estudiantes chilenos en China surgió con mucha fuerza, es que los países que se están hundiendo o que tienen problemas no tienen visión estratégica ni tienen planificación, no saben para dónde van, y sus sistemas políticos empiezan a hacer agua. Y esa mirada desde esa zona del mundo a lo que ven en Occidente, a la parálisis en Estados Unidos, entonces dicen, bueno, estos sistemas no están funcionando bien políticamente. Y por eso es que nosotros tenemos ahora que mirar lo que va a venir. En el campo del desempleo, en el campo del desempleo viene otra ola. Ahora estaba ICAR en un foro similar, yo escribí hace un tiempo un trabajo, en la digitalización sobre el empleo. ¿Tú crees que alguna empresa hacia adelante va a evitar los robots? Acá se va a acelerar la automatización, se va a acelerar la robotización. Entonces, ese problema nuevo requiere políticas nuevas, que es reactivar, innovar, proteger, capacitar para la digitalización y un gran plan de inversiones en digitalización general de la economía chilena, porque ahí está el clave. Entonces, yo diría, ¿hay problemas de corto plazo? Sí. ¿Puedo estar diciendo cosas que no se pueden hacer al tiro? Sí, pero si uno no sabe para dónde va y no tiene una meta hacia dónde ir, no puede hacer las cosas bien ahora. Entonces, miremos con más flexibilidad en la cabeza los problemas nuevos, y en ese sentido yo comparto que salir a decir que son culpables unos o que son culpables los otros es un error. Hay que ver soluciones, y eso supone diálogo. Hay mucho menos diálogo que el que debiéramos tener. Yo creo que hay que ampliar, seguir ampliando. Ha mejorado, pero hay que... Estamos conversando con Sergio Vitari y Magdalena Mérvila. Queridos amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa. No se muevan de nuestra sintonía y ya regresamos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Yo tengo demasiados... perdón, ahí corté el micrófono del computador. Es que yo, para comunicarme con mis panelistas, amigos, tengo que usar otro sistema por el interno, porque acá transmitimos a través de una Conrec, que son sistemas que pareciera que estoy en la radio yo, pero ellos no, ellos transmiten por Skype, todo un tema técnico ahí. Bueno, ya estamos de vuelta con Sergio Vitari y Magdalena. Sergio, yo lo tenía en pauta, si quieres veamos al tiro cuál es tu opinión al respecto de estos dos vetos que se están comentando sobre el tema de la reelección de alcaldes, y el otro tema era el veto por... Bueno, hay una discusión sobre el postnatal también. El postnatal, eso era, ya. Ahí está, así que no tenía la pauta. Sobre el postnatal estuve viendo unos cuadros hoy día que aparecieron en la prensa que muestran los efectos sobre los 20% más pobres, 20% siguientes, hasta llegar al 20% más ricos. Los 5 quintiles que se llaman. Entonces, y se ven las distintas fórmulas. Y claro, dicen que una de las fórmulas, que es la que propusieron en el Parlamento, tendría más efecto regresivo, que favorecería más a los de arriba que a los de abajo.
y entonces la propuesta del gobierno tendría un efecto más progresivo. Yo creo que eso los técnicos lo tienen que ver, y por cierto, estas medidas que estamos tomando de emergencia tienen que orientarse a favorecer a los que tienen más problemas, no a los que tienen menos problemas, así que ese es un tema que hay que resolver técnicamente. Yo creo que el principio es común: ayudemos a los que tienen más problemas, y la fórmula es la que hay que estudiar. Sergio, pero ayer... lo que más me preocupa... Sí, perdona. Después podemos hacer otra cosa, para no alargar. Claro, quiero decirte algo con respecto a esa frase: ayudemos a los que tienen más problemas. Esa frase a todas luces parece lo más lógico, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, ¿cómo defines tú quién tiene más problemas? ¿Por ingreso? No, una familia que tiene menos ingresos tiene más problemas que una familia que tiene más ingresos. Ya, pero cuando ambos jefes de familia no están recibiendo ingresos, están cesantes, por ejemplo, una persona de clase media que tiene que seguir pagando la cuota de su auto, el dividendo de la casa, qué sé yo, tiene mucho más problemas porque se le va acumulando una deuda gigantesca que una persona que solamente necesita plata para comer. Entonces, ojo con eso de que, ¿cómo identificas tú? Hoy día yo creo que todos tienen problemas por igual. Si tú me cortaras 100% los ingresos a mí, yo tendría muchos problemas. Porque es distinto. Ahora, un súper rico que tiene acumulado varios millones de dólares guardado en una cuenta afuera, eso no tiene nunca problema bajo ningún aspecto. Pero los que vivimos de nuestro trabajo, tengamos un ingreso de 100, 200, 1 millón, 2 millones, 3 millones o 5 millones, el hoyo que se te hace si dejas de percibir 5 millones mes a mes es gigantesco. Entonces, ojo con eso de identificar a los que tienen más problemas, porque al final de cuentas a mí me llega mucha gente que me dice: yo soy de clase media emergente y no he recibido ninguna ayuda, estoy ahogado. Magdalena. Sí, no, y además hay que pensar también en todos los independientes, que a muchos les puede ir muy bien, pero evidentemente que cuando te mandan a cuarentena, y hablamos de las leyes de protección al empleo de las empresas, ¿cuánta gente depende de su función propia y no de una empresa para vivir? Y por lo tanto también esa gente que puede tener una muy buena y holgada vida en la realidad normal, hoy día también están con problemas. Pero por otra parte, a mí lo que más me preocupa es que todas estas leyes de postnatal siempre apuntan a proteger de alguna manera a la madre o favorecer a la madre, y eso lo único que hace a la larga es generar una diferencia entre hombres y mujeres, en el sentido de que las mujeres son más caras, son más problemáticas para muchas empresas. La única manera de nivelar esa cancha es que si establecemos un postnatal de 6 meses, como lo tenemos, fuera tanto para hombres y para mujeres. Por lo tanto, los dos se hacen igualmente caros. Y de esa forma, de alguna manera, esas leyes que tienden a supuestamente proteger a la mujer, al final, en muchos campos, la terminan perjudicando. Porque es mucho más complejo contratar mujeres en ese sentido que hombres para cualquier empresa. Bueno, por eso, perdón, ese punto que han tocado es bien importante. Por eso que en la sociedad, a medida que se van poniendo más complejas, que tú tienes una gran variedad de una mamá sola que tiene un hijo, o que tiene dos, o dos que los dos perdieron el trabajo, que uno perdió el trabajo, o alguien que era pobre y pasó por los ayudas y los avances económicos a una situación de clase media, pero quedó vulnerable y no puede pagar el arriendo y no puede quedarse sin la casa. O sea, es súper complicado, y lo que se está haciendo y lo que hay que hacer, por eso nadie tiene soluciones, nadie tiene varitas mágicas, y no basta con hacer afirmaciones generales que están de moda. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Hay que entrar a nivel de detalle práctico, operacional, y para eso la diferenciación, la identificación, los mecanismos digitales, los datos que existen en el registro civil, en la CACEN, son los que están ayudando ahora a precisar. Y tienes que llegar como un cuerpo que tiene muchos vasos sanguíneos a los puntos más distintos, que son diversos en cuanto a sus necesidades. Pero la lógica tiene que ser siempre la misma, que el instrumento que use ayude más al que tiene que comer, al que tiene que vivir en las cosas más elementales, el que no puede salir a trabajar. Entonces, pero yo creo que en eso no me atrevería a decir que unos están de acuerdo y otros en desacuerdo. Yo creo que estamos todos en acuerdo. Sí. Y la clave es cómo se hace, cuál es el instrumento. Y la política moderna es cómo se hace, no solo qué quiero, cómo se hace. Yo espero que eso se vaya superando. Lo mismo con este tema de los servicios básicos. El que no puede pagar se
se le exime del pago. Yo tengo observaciones, porque entonces yo puedo pagar. No pago entonces, porque si me lo van a hacer, decir, ¿para qué voy a pagar? Entonces hay que tener cuidado. ¿Y el que no puede comprar ¿Cómo se pan? hace y a quiénes se les da y en qué condiciones? ¿Y el que no puede comprar pan, se le exime del pago del pan? El que no, existe el IFE, el ingreso familiar de emergencia, bueno, es que o eventualmente una tarjeta de alimento. Eso se está haciendo en todas partes del mundo y nosotros tenemos que avanzar más. Sí, que ese es mi punto, ese es el punto que yo quiero subrayar. Yo no sé, a lo mejor la compañía de luz, la compañía de agua, de cualquier compañía, tiene espaldas de más y va a depender de ello la posibilidad de darle facilidad a los clientes. Pero decir que el gobierno está defendiendo a los empresarios por sobre los ciudadanos... Yo creo que un gobierno no puede jugar con la plata ajena. O sea, si el gobierno quiere, a mi juicio, decir, no le vamos a cortar el agua a nadie en este periodo, no le vamos a cortar la luz a nadie, o sea, el gobierno tendrá que darle una subvención a esas empresas, porque uno no sabe cuáles son los números de esa empresa. A lo mejor por eso hacemos quebrar a una empresa. No sé si me entiende. Y al final el remedio es peor que la solución. Sí, yo sé que esta es una posición poco popular, la que tengo yo, pero yo quiero abrir los ojos que las cosas no son regaladas. Las cosas... no, que han ganado plata mucho. Sí, pero tú le cortas los ingresos a una empresa de ese tipo por un mes y la podés tirar de espalda, pero en una. Eso es lo que digo. Nosotros tenemos, además del ingreso familiar de emergencia, que es la práctica que se está usando más ahora, en que tú, en vez de darle el eximir del pago de algo, entregas recursos para que la persona decide qué paga y cómo se mueve en lo fundamental. No hay que olvidar que hay leyes que nosotros tenemos de antes que permiten, por ejemplo, a los que consumen menos de una cierta cantidad de kilowatt-hora o metros cúbicos de agua, un subsidio. Y con eso hemos apoyado. Ahora la cosa se complicó, pero lo que no hay que confundir es, si tú suspendes todos los pagos de una empresa, puedes derrumbar el servicio general para todo el país. Pero tienes que apoyar a aquellos que están con problemas para que se sostengan ahí. Y por cierto, si vas a hacer una excepción, como lo que yo te mencionaba recién, de esta ley que subsidia los metros cúbicos o los kilowatt-hora para los que no tienen menos, ¿quién pone la plata? El Estado pone la plata y subsidia. Pero tienes que cuidar de que la empresa entera, especialmente las de servicios básicos, no caigan bajo un cierto nivel que comprometan el servicio general del país. Entonces tienen que ser más específicos. Por eso yo creo que hay que buscar fórmulas, y hay gente buena, tenemos en Chile gente buena para hacerlo. Yo creo que eso se puede arreglar, no me desespero en eso. Si lo que me desespero es que polaricemos las cosas al punto que no resolvamos los problemas. Si podemos resolver los problemas. Voy a leer un mail de Víctor Gabriel, dice Sergio, ¿quién está subiendo el valor de los productos de primera necesidad? ¿Por qué la UF sigue subiendo en vez de bajar? Sergio, vive la realidad del chileno y no tu realidad. Estás totalmente fuera de la realidad. En este país hace falta una buena fiscalización a los políticos y a los empresarios para que dejen de hacer lo que quieren y a su beneficio. Nadie niega que los empresarios dan empleo y hacen crecer al país, pero de la forma en que lo están haciendo ahora, aprovechándose de la necesidad de las personas. No, saludo Víctor Otarola. A ver, Víctor, te voy a decir que efectivamente tengo la suerte, y doy gracias a Dios día a día, de haber trabajado toda mi vida y que me ha permitido estar por sobre la realidad de la mayoría de los chilenos. Es cierto, yo no vivo la realidad del hambre de muchos chilenos, no vivo la realidad de estar hacinado de muchos chilenos, y lo tengo que reconocer, y perdona, y más aún, me siento orgulloso. O sea, me siento orgulloso de lo que he logrado, porque todo lo he logrado con mi trabajo. Pero dicho eso, jamás he defendido a los abusadores. Abusadores hay en el Estado, en la empresa, en el deporte. Es cosa de empezar a mirar. En las Fuerzas Armadas, en Carabineros. Hemos visto. Oye, si la maldad está en todas las instituciones. Pero decir que los empresarios aquí son los que... Oye, perdona, pero los empresarios están todos más asustados que uno. Porque los empresarios no solamente van a perder sus ingresos, van a perder su inversión también. Si esto no es... yo quiero sacar esa demonización que se hace del empresario.
Y efectivamente, si hay empresarios que están cobrando precios, aprovechándose una situación como esta, cárcel para ellos. No solamente fiscalización, cárcel para ellos. En eso no me equivoco, mi querido Víctor. Por favor, sí, y tienes que denunciar si tú sabes de alguna empresa que está cobrando precios por encima de los normales. Sí, bueno, en varias partes ahora, digamos, en el hemisferio norte, que ya se sentían y habían venido, digamos, el verano con fuerza y la gente había salido, han venido rebrotes, así que evidentemente eso hay que tenerlo en cuenta, porque no sabemos de este virus y de alguna manera nosotros, como somos la segunda camada de contagio, podemos tener la información anterior, pero aquí hay muchas cosas que se van a ir, digamos, develando, digamos, con el tiempo. Lo que sí está claro es que hay que buscar un equilibrio entre poder funcionar y el virus y convivir con el virus, porque tal vez vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Lo claro está es que encerrados como estamos va a ser difícil que podamos mantenernos. Oye, Sergio, fíjate que lo que estaba diciendo, una variable a considerar importante, estamos en pleno invierno, y que empiecen a disminuir los casos empezando el invierno, no es una mala noticia, es una buena noticia. El hemisferio norte, pensemos que están en verano el virus se desarrolla con menos velocidad, y a pesar de ello, vimos como ayer habían abierto las playas en Miami, en Florida, y han tenido que volver a cerrarla porque esta cosa se les dispara. Sergio Vitar. No está muy claro, por lo menos de lo que yo he leído y visto y escuchado a los expertos, cómo influye en la estación, porque influye más el momento. Es como un ciclo. El que partió antes puede bajarlo antes, el que partió después lo baja después. Porque en el caso de Estados Unidos, incluso estando en verano, la cosa se ha disparado en verano o en fines de la primavera. Sí, pero entonces, ahí dejaste todas las variables constantes. Estados Unidos no pescó, pues desde el presidente para abajo no pescó el virus. Entonces, claro, dejaste, efectivamente, ante las mismas medidas se puede medir y comparar dos situaciones, pero Estados Unidos y Brasil, por ejemplo, es un ejemplo de haber minimizado que no sé si al final van a tener o no razón, porque va a haber, vamos a ver cómo salen parados. Podrías decir lo mismo para México, que no es en la misma estación que nosotros, están más al norte, y también se ha disparado, y uno podría decir que se disparó, y tiene razón, hay distintos factores, uno es la estación y otro es la inepcia del gobernante. Si un gobernante dice que no pasa nada, el liderazgo aquí ha sido fundamental. Si tú comparas también liderazgos más cuidadosos, más serios, más responsables, han tenido mucho mejores efectos que los liderazgos irresponsables. Y eso no tiene que ver con derecha e izquierda. Eso tiene que ver con capacidad de gobernar y de hacer las cosas bien. Ayer alguien me preguntaba, ¿usted cree que con la pandemia va a aumentar los autoritarios o puede debilitarse la democracia? Porque aquí va a haber más poderes, control. Y le dije, esta cuestión en realidad no, los autoritarios son los que han demostrado más incapacidad. El que cree que tiene la verdad y empieza a decir las cosas, y las democracias buenas han funcionado mejor. Oye, entonces a propósito, depende de la capacidad de gobernar. Ahora uno puede decir en China ha funcionado mejor, es de los que ha funcionado mejor, sin duda. Depende de la calidad del gobierno, no de la postura ideológica. A propósito, esa es una observación que quería hacerte. La a otra propósito es, autoritario, si el gobierno cuando informe puede empezar a entregar información sobre los resultados de activar la atención primaria, porque esto es nuevo. Entonces sería muy bueno también para alentar a los municipios y reconocer la labor que hace la atención primaria, ver cuántos casos están tratando, qué beneficios ha provocado la participación de la atención primaria más activa. Eso me parece que sería muy útil si es que nos escucha la gente del Ministerio de Salud. A propósito de autoritario, me gustaría escuchar algún comentario de usted de lo que ha pasado en Rusia. Ayer se aprobó una nueva constitución que le permitiría a Putin gobernar este modelo de sociedad, Magdalena,
que no sé dónde meterlo, porque estaba el imperialismo, estaba el fascismo, estaba el comunismo, estaba el liberalismo. ¿A qué modelo corresponde esta semi dictadura? Es raro, ¿eh? Es como una línea nueva que se llaman gobiernos híbridos. Híbridos. Sí, pero se inician por elecciones o que tienen una forma electoral, pero usan mecanismos de restricciones a los equilibrios de poder y a la democracia en la forma que la conocemos. Sí. A ver, Magdalena. Sí, lo que pasa es que hay que comprender que Rusia, y hay que mirar su historia completa, Rusia jamás ha sido democrática y tampoco ha sido Occidente. Occidente se gesta en lo que llamamos la cultura cristiana occidental y se extiende por Europa, pero llega hasta la zona del mar Báltico. Rusia no tuvo ni arte románico, ni arte gótico, ni universidades, no era Occidente. Pedro el Grande decidió hacerse Occidente y copiarle a Occidente. Pero Rusia es autárquica. Rusia siempre ha sido autárquica. Rusia pasa de la Rusia a los zares soviéticos, que son zares también, o sea, los zares rojos, podríamos decir, y después a Putin. Siempre ha sido autárquica, jamás ha sido democrática. El gran problema de Occidente es crear la democracia, concebir la democracia y creer que, porque en el fondo hay una globalización económica, hay también una globalización política. Ni Rusia, ni China, digamos, jamás han sido democráticos. La democracia no son elecciones. Sí, es lo que pasó en algunos países árabes, que tampoco estaban acostumbrados a las democracias, y cuando Estados Unidos quiso imponer, finalmente la gente echaba de menos a sus líderes, que, claro, uno del occidente conoce como el mejor modelo político la democracia, y no entiende, pero hay gente que toda su vida ha vivido con otro sistema. Fíjate que a pesar de toda la pobreza en Cuba, a pesar de toda la pobreza que ha existido y que han puesto los regímenes castristas, digamos, a mí me tocó conversar con gente así en buena, una discusión, un debate, y hay gente que ese modelo todavía, a pesar de todo, lo defienden. Es curioso, porque tienen en su ADN, bajo nuestra mirada, es como irracional. Bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta seguimos conversando. Está interesante este tema, interesante lo de Rusia. Pausa y regresamos. Perdón. Vamos a escuchar un poquito a la gente. Los invito a escuchar en los WhatsApp de nuestros auditores. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Chechito, buenos días. Soy Carmen Miller. Se habla mucho del deseo expreso de muchas autoridades y personas en que la gente pueda volver a encontrar trabajo. Pero mientras no se preocupen realmente de las empresas que dan el trabajo, eso va a ser más difícil, porque la cantidad de empresas que están por quebrar es enorme, porque la ayuda es difícil de conseguirla. Eso, Sergio, es muy importante. Me gustaría preguntarle a ese caballero, don Sergio, a propósito que habla de los manotazos, y él no se acuerda del manotazo que nos pegaron a los cotizantes que teníamos imposiciones en el antiguo sistema previsional y nos robaron todas las imposiciones al generar el bono de reconocimiento. ¿No se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan del manotazo a las platas de los profesores, a los jubilados para salvar a los... Hola, Chucho, habla Claudio Troncoso y ya no sé cuánto llevamos de la pandemia.
abandonado totalmente, estoy totalmente desesperado, no llega empresa a ayudarme, no llega el gobierno a ayudarme, no llega la iglesia a ayudarme y no sé qué hacer. El gobierno actual dice que si salgo a la calle a buscar mi pan soy un delincuente y merezco cárcel. Ojalá que el señor Alamán se ponga la mano en el corazón y me regale mi plata de AFP para poder salvarme un poco. Hola Checho, mi nombre es Felipe. Mira, respecto a lo que tú dices como respuesta a esto de que la gente tiene la sensación de que solo se ayuda a los grandes, todas las iniciativas que se han hecho para ayudar a la gente son como, tienen doble lectura. En el caso de los préstamos que le iban a hacer las pequeñas y medianas empresas, si los tipos no son sujetos a crédito, no les van a dar. Las 100 lucas no son 100 lucas por persona. Hay gente que está quitando registros de hogares y no aparece. Los que generan riqueza, Checho, son los trabajadores. Ellos son los que generan la riqueza. Los empresarios se quedan con la riqueza. Por lo tanto, no te equivoques en esa forma de decir, de hacer tus dichos. Sí, a ver, aquí yo no estoy diciendo que los trabajadores no tengan responsabilidad en la creación de la riqueza, por cierto que sí, todos los colaboradores. Me refiero a la empresa como un ente total. La empresa, cuando dice están protegiendo a la empresa, están protegiendo al empresario, están protegiendo a la empresa, al empresario, a los trabajadores, a todos los que trabajan ahí. No hay que darle un carácter ideológico a mi palabra porque no tiene ese carácter. Por cierto que los trabajadores son súper importantes, pero sin empresa no hay trabajadores. Sí, ese es el punto que digo yo, que tenemos que más que nunca cuidar la empresa. Con respecto a lo que plantea Claudio Troncoso, que no recibe ayuda, no sé, creo que hay que inscribirse. Primero que nada, no sé si está inscrito o no está inscrito. En todo caso, mucha gente se va a quedar sin ayuda porque no hay recursos para todos. ¿Sí? A las cosas hay que decirlas por su nombre. No hay recursos para ayudar a todos. Va a haber mucha gente que se va a quedar sin ayuda. Por eso que yo digo la gravedad de esta crisis. Y con respecto al tema de la AFP, de verdad, querido amigo, no tengo una posición. ¿Qué quieren que les diga? No tengo una posición porque vámonos al 17 de octubre. El gran problema en Chile eran las pensiones, las bajas pensiones. Y resulta que ahora las pensiones no importan. Gastémonos la plata de las pensiones. Entonces hay dos miradas. Sin lugar a dudas, esos fondos le pertenecen a la gente y en este minuto podrían ayudar. Pero una vez que pase la pandemia, que golpeó madera y espero que pase, porque no creo que esto va a ser eterno, ¿qué va a pasar con las pensiones? Van a ser más malas que antes. Un especialista me hizo un cálculo, si a los 40 años tú retirabas 1 millón de pesos de tu fondo de pensiones, en el momento de jubilarte correspondía tener 10 millones de pesos menos. Entonces hay que evaluarlo. Yo no estoy negándome a la posibilidad, pero siempre y cuando de alguna forma se busquen mecanismos para reintegrar eso, porque si no vamos a solucionar, como decía mi abuela, vestir un santo para desvestir otro. Ofrezco la palabra. Bueno, a ver, el tema de las AFP es tremendamente complejo porque yo sé que Sergio Vital trata de decir que aquí hay dos cosas y que no lo combinemos con ideología, pero básicamente cuando uno mira los ciclos de la historia, en todos los momentos en que se han producido también pandemias que coincide, porque justamente yo estoy preparando ahora una charla sobre eso, coincide con ideologización profunda, diría que son dos pandemias que van juntas. Entonces, de alguna manera, el tema de las AFP se combina con la ideología. Hay un sector profundo que quiere destruir el sistema de AFP porque quiere destruir principalmente el mercado de capitales, porque quiere destruir el sistema completo, digamos, del libre mercado en el que se ha sustentado nuestro país en los últimos años. Eso tengámoslo súper claro. Independiente de eso, hay gente que hoy día está con problemas, pero claro, la comida para hoy y el hambre para mañana es un problema. Esos fondos son hechos, como yo digo muchas veces, cuando uno ahorra, uno tiene que imaginar que esos fondos no existen, porque los ahorros tienen ciertos fines. Y en la medida que uno piensa que esos fondos existen, no existe la posibilidad real de ahorro. Eso es para el futuro. Ahora, evidentemente, ahora vamos a tener que ver cómo saldamos, digamos, esta situación. Desde ya, encerrados como estamos, no es viable.
Magdalena Mervilá, 100% de acuerdo contigo. Si yo estoy diciendo, independientemente de que sé que hay un grupo importante que quiere destruir el modelo económico a partir del corazón del modelo que han sido las AFP. Pensemos que este es un modelo de crecimiento que lo que necesita es ahorro. Para crecer tú necesitas ahorro, después viene la inversión y después viene el crecimiento. Perdonen que lo repita tanto, pero es que es didáctico. Y claro, los fondos de pensiones es la mayor cantidad de ahorro que tiene Chile. Entonces, hay que atacar eso si queremos atacar el modelo. Entonces, pero yo, independientemente de eso, que lo que quieren es atacar el modelo, me abro a la posibilidad de debatir si podría haber algún mecanismo que la gente pudiera en un momento de dificultad echar mano de esos fondos y después de alguna forma recuperarlo, no sé. Por eso que te digo, no tengo una posición clara. Sergio Vitar. Bueno, hay que diferenciar, estoy de acuerdo con Checho. Una es la transformación y la reforma del sistema de pensiones que va a ocurrir. De hecho, hay un proyecto de ley en el Parlamento, hay una demanda ciudadana muy grande, que no es la destrucción del sistema. Yo creo que decir que si uno toca aquello lo destruye es un planteamiento que no es correcto. Entonces, lo que sí, ahí hay un proyecto que plantea, por ejemplo, un fondo solidario, que plantea un encarecimiento del aporte patronal, que plantea que ese fondo solidario se use para corregir las desigualdades intergeneracionales o entre mujeres y hombres, como lo hemos dicho otras veces. Y también cómo se gestiona y la libertad también para que haya organismos que no sean solo privados para gestionar aquello. Esa es una discusión. Pero lo que estamos viendo ahora es otra cosa. Estamos viendo la posibilidad de que parte de los ahorros se usen por una persona para enfrentar sus necesidades inmediatas. Y es una discusión compleja. Ha habido dos propuestas adicionales. Algunos dicen, no es que tú saque, unos dicen saque el 5%, otros dicen saque el 10%. Otros dicen saque 1 millón de pesos para poner un límite de manera que los que tienen más, de manera que su 10% sea más que 1 millón, no puedan sacar más de 1 millón y por lo tanto no sea regresivo. Otros, ahora había otro señor, amigo también, un economista de la Universidad de Chile, que dijo, sí, a cambio de que se alargue la jubilación. La jubilación. Entonces, en vez de que tú jubiles a los 60, jubiles a los 65, a los 67, para que dé más tiempo para recuperar esa plata, porque si no te vas a tener muy poco después al salir. Entonces, está en plena discusión. Ustedes escucharon mi opinión la otra vez. Tenemos discusiones entre gente que pensamos, estamos en la misma línea política de que no es bueno, otros dicen que es bueno. En sectores del oficialismo también unos dicen que es bueno, no es bueno. No es una cuestión de nuevo ideológica, es decir, yo porque soy de la derecha pienso esto y el que... No, hay una discusión técnica. Tenemos técnica de qué es mejor. Tenemos que ir a la pausa, Sergio, a las noticias. Sergio, tenemos que ir a las noticias. Vamos a las noticias y regresamos. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, junto a Multiservice Grúas, que hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus, por lo que al mundo no lo mueven las máquinas, sino las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Ahora, con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit
con Fitbit Pay, y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos, Open Skype o millas Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Hoy más que nunca mantengamos la energía en alto, por eso Abastible con su programa de beneficio ha apoyado a más de 2.800 adultos mayores en todo el país, entregando 271 estufas con sus cilindros y más de 3.700 cargas de gas para 3 meses en hogares de adulto mayor sin fines de lucro. Conoce todas las iniciativas en abastible.cl. Universidad San Sebastián, comprometida con la formación integral de sus estudiantes para que puedan mejorar sus vidas y contribuir como ciudadanos al bien común de su país. Y en Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día en nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Ahora con Tepillé Monitoreo Temporal, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. En familia, con amigos o la polola, San Jorge te invita a compartir con ellos toda su variedad de productos. Siempre San Jorge. Estamos de vuelta con Sergio Vitar y Magdalena Mervilá. Sergio, te quedaste hablando al final. Parece que estamos sin retorno y no me escuchaba, pero ya yo había mandado a la pausa y te quedaste hablando. Así que la última parte, si la quieres repetir, tienes derecho a repetirla. Me afectó cuando leíste la declaración en voz baja y una dolida de uno de los auditores respecto de que no recibe ayuda ni de aquí ni de allá, que nadie, que no sabe cómo sobrevivir, y eso puede estarle pasando a mucha gente. Entonces yo creo que se puede montar un sistema rápido para eso si es que no está funcionando, y eso se hace a nivel de los municipios. Yo creo que si se solicita a los alcaldes o algunos ya lo tendrán, pero tiene que haber un sistema de que las personas que se encuentran en una situación límite de desesperación tienen que poder acceder con una cierta rapidez a alguna oficina o algún lugar, o por último alguien que los conozca, lo manejen a través por la vía digital e informar para que se les dé una mano humana. Entonces eso no es una cuestión ni de una ley ni de una institución, pero quería decirlo, que eso hay que darle prioridad. No serán muchos casos, pero son casos humanos que son indispensables, y aún me afectó mucho como lo dijo o lo planteó. Muy bien. Magdalena, ¿quería hablar tú? A ver, tenemos hartos temas. A mí generalmente lo que más me tiene preocupada, sin duda, es el tema económico, porque veo que el futuro es tremendo. O sea, nos ha costado tanto construir y levantar el país, y de alguna manera lo que yo insisto es que esto, que es lento y muchas veces más lento de lo que uno quisiera, porque uno quisiera que efectivamente se levante, se acabe la pobreza y que de alguna manera la clase media vaya creciendo y se vaya logrando caminar a eso que nunca logramos, que es llegar a ser un país desarrollado. Y nos afecta siempre, algo sucede, y es como si fuera una profecía, esto que Chile es un caso de desarrollo frustrado que nunca vamos a alcanzar. Entonces es una cosa, es otra, y nuevamente estamos en lo mismo. Y hoy día hemos retrocedido 10 años y vamos a seguir retrocediendo. Por lo tanto, la creatividad hoy día es lo que más, es más, el propio Einstein decía que en tiempos de crisis la imaginación era más importante que el conocimiento, porque lo que tenemos que hacer es precisamente lo que mismo Sergio ha estado diciendo, inventar soluciones a un problema que de alguna manera no existía. ¿En qué sentido? Hay problemas existentes que los podemos ver en la historia. Esto que yo mencionaba, esta combinación en la historia de las pandemias con la ideología siempre ha estado, pero evidentemente esto de estar encerrados por largo tiempo y además con la comunicación, porque en otras pandemias no estuvieron encerrados precisamente porque no tenían la información. Hoy día tenemos todos los datos que nos hacen y nos obligan a estar encerrados. Entonces, eso es lo que yo digo. Ahora pensemos cómo podemos hacer para que este país pueda de alguna manera seguir funcionando, y el mundo
siga funcionando. Yo he estado pensando en eso, mi cabeza, como dice, me hierve la cabeza pensando en eso. Sí, bueno, yo lamentablemente yo no tengo pelo en la lengua, yo digo las cosas como las pienso, sin mucho filtro. Yo creo que vamos a tener que, lamentablemente, fijarnos y decir, mira, aquí va a morir igual un monto importante de gente, un número importante de gente, que detrás de eso hay familia, hay dolor, qué duda cabe, no es que uno sea insensible. Si el tema es que cuando tú te ves enfrentado a decir, con esta medida mueren tanta gente y con esta medida muere mucho más gente, basta que muera uno para que te cueste tomar la medida, o sea, pero ahí está y por eso que vamos a ver quién tenía razón, los que le dieron mucha importancia a la pandemia o los que tuvieron más en la línea de tener abierta la economía para no enfrentar esa pandemia económica que ya empezó a llegar, que ya le empezó a afectar a gente como a nuestro amigo Claudio Troncoso, ¿no es cierto? Que claro, parte el alma escucharlo, porque claro, y así deben haber muchos Claudios Troncosos hoy día, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Por eso que yo hablo de la gravedad de esto y siempre he estado en una posición de ser un poco más flexible con el tema de la actividad económica. Déjame leer los Twitter antes de darle la palabra a Sergio Vitar. Sergio Vitar. Le he cambiado el nombre 3 veces ya. Algo raro está pasando aquí con mi Alzheimer. Felipe Roncati dice, Checho, ¿no te parece un buen momento para bajar el IVA y también modernizar el Estado? De acuerdo con la segunda parte de tu Twitter, no con la primera, porque más que nunca el Estado necesita recursos para poder ir en ayuda a la gente y el IVA es uno de los, si bien es cierto, un impuesto muy regresivo, el IVA es uno de los impuestos que más recauda. Entonces, en este minuto, subir los impuestos o a bajar los impuestos no es buena medida, por ningún lado. Modernizar el Estado, por supuesto que siempre yo he estado por modernizar el Estado. Andrés dice, soy fan number one de Magda en su programa Red Cultural de YouTube. Son de las personas que nos devuelven la esperanza en nuestro Chile. Mira qué lindo. Erika Enrique dice, buen día, Checho. Buen día, Checho. Dios Todopoderoso te dé optimismo, como el que tiene todos los que se han hecho hiper ricos con esta super mega pandemia que nos ha quitado la inmortalidad. Y por último, Sir Winston Churchill dice, por favor, no se olvide leerle un hermoso poema en directo al señor diputado Naranjo, quien pide la salida del presidente porque está loco, insólito viniendo de él. Saludos. Bueno, ese es otro tema que no lo he querido tocar porque me parece hasta medio farandulero, esto de que no lo pudieron sacar al presidente por violación a los derechos humanos, le pegaron, ahora quieren decir que el presidente está con problemas mentales, que no podría ejercer el cargo, que se mande Condoro, que tenga tic nervioso, es muy distinto de estar impedido para gobernar. O sea, efectivamente, claro, si uno dice, oye, mira que se mandó el Condoro, ¿cómo hizo esto si no lo debería haber hecho? El ejemplo que... yo soy un crítico de las piñeras cosas, pero de ahí a extremar el tema y decir que el presidente hay que cambiarlo porque está enfermo, me parece una actitud antidemocrática más, pues de los típicos antidemocráticos que están pululando en la política, que no creen en la democracia y que lo único que quieren es destruirla. Sergio Vitar. Bueno, a ver, se tocan tantos temas al mismo tiempo, pero déjame decir, sobre este último punto que mencionaste, claro que hay gente que quiere que se vaya el presidente. Pueden tener una razón u otra. La discusión es cuál es la mejor solución para Chile. Yo creo que la mejor solución para Chile, me guste o no, el presidente actual fue elegido y tenemos que terminar el mandato presidencial de 4 años y sostener la institucionalidad y apoyar las medidas que busquemos acuerdo para salir adelante. Esto no estamos viviendo un periodo normal y por lo tanto esa siempre ha sido mi actitud política y creo que eso ayuda y tenemos que convencer a un lado y otro de que nos movamos en esa dirección. Ahora, respecto de lo que viene, cuando uno gobierna, tiene que tener una cierta escenario de cómo cree que va a salir y qué plazos va a haber. Y tener un escenario, llamémoslo B, si las cosas no te resultan, porque tienes que estar preparado. Mi percepción hoy,
es que nosotros vamos a tener una situación muy apretada sanitaria hasta septiembre, que esto va a ir, por las medidas que se han tomado, debiera ir bajando, y que tenemos que ir reactivando poco a poco. Y eso yo creo que lo vamos a ver un poco más de octubre, diciembre, de manera que tenemos que ver las medidas económicas que nos permitan sostener a las personas que están sufriendo más para que vivan, y por eso las medidas económicas más urgentes son a las personas, y al mismo tiempo dar un sustento para que las empresas que van a empezar, especialmente las pequeñas, medianas y otras, se puedan reactivar. Y en ese sentido la prioridad va a tener que ser empleo. Yo creo que vamos a tener que estudiar un programa especial de empleo, porque no vamos a salir del empleo con la rapidez necesaria, aunque esto se empiece a reactivar poco a poco. Y hay fórmulas, hay planes que se están discutiendo. Yo he estado participando en muchas discusiones de proyectos y planes, pero un plan más fuerte de ocupación de mano de obra a lo largo del país va a ser necesario para montar, a mi juicio, a partir de septiembre, octubre, para los próximos meses, hasta que esto se pueda absorber. Y al mismo tiempo capacitación a los trabajadores para reconvertir funciones, porque muchos se van a quedar sin pega de manera definitiva. Esa es una manera de abordar esto con un cierto optimismo de que vamos a salir y mirar con acuerdos para poder tener esa política. Después van a venir las fechas electorales, pero si no tenemos un país que funcione, las elecciones tampoco nos van a arreglar los problemas. Entonces, a mí me cuenta mucho ese punto y ese aspecto. Vamos a tocar el tema ese, vamos a tocar a la vuelta el tema de las elecciones. Quiero escuchar a la gente en WhatsApp también, para hacer participar a nuestros auditores. Vamos con los WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Es un círculo vicioso, o sea, la plata de los trabajadores la toman los empresarios y los empresarios la pagan como impuestos. Es un círculo así, pero muy conveniente para el poder. Claro que sí. Impresentable. Chechito, saludo a ti y a tus panelistas y panelistas. Oye, pero siempre escucho tu radio, siempre está bien, digo, todos criticamos. ¿Y cuándo vamos a hacer algo para que los parlamentarios y todos trabajen el sueldo como corresponde? Sí, no sacamos nada con hablar y toda la gente que somos humildes y todos no hacemos nada. Hay gente que ganan 10 millones, 9 millones y hay gente ahora que no está, ¿cuánto está ganando? 200.000, 300.000, algunos sí. Checho, Piñera es el peor presidente que hemos tenido en la historia de este país. Allende será como será, pero por último defendía su idea. Malas ideas, claro, pero las defendía. Y la Bachelet, por último, claro, la tratamos como el forro, pero por último ella no tocó el Banco Central, Checho. Y la Constitución, bueno, hizo intentos de tocarla, pero al final no hizo nada. Piñera lo ha dado todo, Checho. Un asco de presidente. Sí, Checho. Hola, ¿cómo estás? Pero agrégale también los sueldos de hambre que pagan los empresarios, los abusos. Es como una semi-esclavitud el trabajo que dan, ¿o no, Checho? Buenos días, Claudio Espinosa por acá. Quiero hacer una pregunta al panel. ¿Están de acuerdo de que si el Estado sale en defensa económica de las empresas, esa parte de las empresas tendría que pasar a manos del Estado, ¿cierto? Porque todos estamos poniendo plata para salvar a esas empresas. Qué interesante, fíjate, hay varios WhatsApp que me gustaría analizar. A ver, sobre si el presidente Piñera es el peor presidente de la historia, eso es un juicio de valor y eso lo respeto, cada uno puede opinar lo que quiera, no me voy a meter a defender eso. La persona que dice los sueldos de hambre, esas son frases, son eslogan. Si no te gustan los sueldos de hambre, entonces no trabajes aquí, ándate, crea tu propio emprendimiento, arriesga tus recursos. Claro. Chile no tiene sueldos de hambre. Chile tiene malos sueldos, son sueldos bajos, es cierto. Chile no es un país rico, pero si nos comparamos en el contexto latinoamericano, somos un lujo. Un lujo. Es cosa de mirar nomás cuánto ganan en otros países. Así que yo creo que habrán empresas que podrán pagar mucho más y otras que no pueden pagar mucho más. La gran mayoría de las empresas en Chile, queridos amigos, son pymes.
que les cuesta para llegar a fin de mes, que les cuesta para pagar el IVA, que si tú le subes un 10% por ley las remuneraciones, las haces quebrar. Entonces, cabréense con la idea claro, porque siempre cuando se habla de un empresario, se piensa en el tipo que tiene helicóptero, que anda en un Mercedes-Benz, que fuma un habano, digamos, pero esos no son los que dan la mayor cantidad de pega en Chile. La mayor cantidad de pega la dan las pymes. Y hay que tener una pyme, hay que haber sido empresario para darse cuenta lo difícil que es llegar a fin de mes y estar juntando las lucas porque los clientes no le han pagado o porque esto. Y muchas veces las pymes están quebrando permanentemente, naciendo y quebrando permanentemente. Y si no tenemos mejores sueldos es porque no pueden pagar mejores sueldos. ¿Hasta cuándo siguen demonizando a la gente que da trabajo? Si siguen con esa cuestión, este país no va a salir nunca adelante. Nunca adelante. Se podrán mejorar algunas condiciones, habrán algunas empresas que abusan, pero tener esa idea, yo creo que le hace mucho daño al país. Había otra cosa que quería hablar. No me acuerdo, la última fue algo del Estado con... sí, efectivamente el Estado va en ayuda de la empresa, el Estado se debería ser dueño de esa empresa, depende cuál sea la ayuda. Si va con préstamo en ayuda, no necesariamente. Si va a poner capital porque no va a haber posibilidad de devolución de préstamo, por cierto que el Estado tiene que tener participación en la propiedad. Si aquí nadie está pidiendo... participación, por cierto. Sergio, dale. A ver, yo voy a decir 3-4 cosas de qué pienso. Yo creo que la gente que me conoce sabe lo que pienso sobre estas materias. Uno es lo corto plazo, y en el corto plazo, recién discutimos, apoyar a la gente que está con más problemas, pero sostener a la estructura productiva, especialmente de las medianas, para recuperarnos en un plazo razonable, con capacitación de trabajadores y con un plan de empleo especial. 2, sobre el tema económico para adelante, yo creo que Chile tiene que hacer y va a avanzar hacia un cambio tributario. No es el momento hoy, puede ser, nunca es el momento, además, porque la gente que tiene esa posición te dice que cuando nos está yendo bien no hay que tocar los impuestos y cuando nos está yendo mal no se pueden tocar los impuestos. Pero Chile, con un 20% de impuestos sobre el producto, no está en condiciones, está cada vez endeudándose más para sostener una protección social indispensable. Enseguida, yo afirmo de que hay que avanzar en el proyecto de futuro que plantea un sector progresista del país a un pacto social con más inclusión y con más protección social. Y por último, en el caso de las empresas, si es necesaria un aporte del Estado, son plata de todos los chilenos, o tiene que tener respaldo o con una garantía de los créditos con la propiedad o directamente con la propiedad, y después se devuelve y se vende, como se ha hecho también en Estados Unidos. Y por último, la Constitución nueva creo que es fundamental para que Chile se busque un camino democrático de mayor unidad y para salir adelante a futuro. Esos son puntos que quería mencionar. Muy bien. Para verificar lo que pienso. Ahora, en estos puntos que citaste, estamos totalmente en desacuerdo. Porque yo creo que la Constitución nueva no arregla nada, al contrario, va a acrecentar un problema gigantesco. Tú dices, el 20% del producto es poco para financiar las políticas sociales. Yo te pregunto, ¿ha hecho el análisis de cuánto ha subido el presupuesto de la Nación en los últimos años? Ha sido una progresión geométrica. ¿Y dónde están las fiscalizaciones para efectivamente ver dónde se ha gastado más la plata? ¿Por qué nunca en la izquierda hay una mirada de eficiencia con los recursos públicos? Todavía en Chile le estamos pagando falsos exonerados, Sergio. Todavía se le sigue pagando falsos exonerados. Y nadie hace nada. Todavía tenemos señoras de parlamentarios que estuvieron un año trabajando en gendarmería y están ganando una jubilación de 5 millones de pesos. Y nadie hace nada. No, aumentemos los impuestos para seguir financiando toda esta cuestión. No estoy para nada de acuerdo con eso. Y por favor, le voy a dar la palabra a Magdalena, pero por favor, que alguien me diga en qué va a arreglar la nueva Constitución. ¿En qué va a arreglar? ¿Qué problema va a arreglar la nueva Constitución? Ninguno.
Bueno, yo lo que iba a decir es que recién Sergio estaba diciendo, bueno, es plata de todos los chilenos para ayudar a las empresas. Tenemos súper claro que es plata de todos los chilenos para ayudar a las empresas y por lo tanto, de alguna manera eso debiese tener, yo estoy de acuerdo que no deben hacerse digamos, de la empresa, sino que se deben pagar esas platas después. Pero se nos olvida que es plata de todos los chilenos cuando las empresas que son públicas son ineficientes y estamos poniéndoles plata y poniéndoles plata y poniéndoles plata, cuando esas empresas ineficientes debiesen cerrar. Es más, hay varias empresas como TVN, por ejemplo, que no tienen ningún sentido, que se vaya a YouTube y que baje la cantidad de gente, pero no puede ser que todos los chilenos paguen la ineficiencia. Eso no corresponde. La grasa hay que sacarla. Si eso fuese empresa privada, habría quebrado. Es más, los privados tienen unas reglas y los públicos tienen otras. El público lo hace mal y se queda. El público lo hace mal y gana el mismo sueldo. El privado lo hace mal y quiebra. Entonces, no puede ser que el mundo real no sea parte del mundo público. El mundo público vive en Júpiter. Qué bueno tener una persona joven que piense como yo, porque dice mejor la idea. Sergio, va a tener la palabra a la vuelta de la pausa. Tenemos que respetar los tiempos, pero te voy a dar la palabra volviendo de la pausa. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Bien, ya estamos de vuelta y ya habíamos dejado pendiente a Sergio Vitar para que pudiera derecho a réplica, porque los dos no estuvimos de acuerdo. En estos momentos, agradeciendo el espacio que me brinda la radio, de manifestar mi profundo pesar, porque acabo de recibir la noticia del fallecimiento de doña Ángela Geria, la madre de la presidenta Bachelet. Es una mujer que la conocí mucho cuando volví del exilio, incluso estuve con ella muchas veces y después como madre de la presidenta, de quien fui ministro también de Obras Públicas. Quiero decir que una mujer de una gran integridad, que tuvo que sufrir también la muerte y el crimen sobre su marido, el general Bachelet, de la Fuerza Aérea, y pudo levantar su fuerza, una mujer de gran capacidad de compasión, de comprensión, de hermandad, y mis condolencias más sentidas a la presidenta Bachelet, a quien quiero mucho y creo que es una mujer que todos los chilenos tenemos que respetar y admirar. Y lo siento mucho y quería partir con eso hoy día. Sí, antes de que te metas en el tema, yo quiero adherir a las condolencias a la presidenta Bachelet. Siempre es triste cuando uno pierde un ser querido. No compartí varias cosas de las que dijiste entre medio, digamos, como que, por ejemplo, el marido lo habían asesinado. Eso no está para nada comprobado. Murió jugando básquetbol, lo que tengo entendido yo, con un infarto. Bueno, son distintas visiones. En la cárcel. Pero bueno, en la cárcel, no, sí, que duda cabe que estaba en la cárcel. Si él participó del gobierno de Salvador Allende, pues era el director de la JAP. Acuérdate, si yo tengo memoria, si yo viví esa época. Así que él era un político, o sea, estaba metido en la política, un militar que estaba metido en la política. Y la señora Ángela Geria también, no estuve nunca de acuerdo con su pensamiento político. Sin embargo, siempre a mí la muerte de las personas me afecta y también me adhiero a las condolencias. Me imagino que la presidenta vendrá. No sé, pero hoy día la verdad que es difícil viajar, pues.
Ayer engrosó al hospital de la FACH la señora Geria. Yo iba a dar la noticia antes. Bueno, volvamos al tema que nos convoca. Habíamos hablado de que... Yo te quisiera preguntar, para retomar, que me digas 2 puntos fundamentales por los cuales tú crees que un cambio constitucional arregla en algo todo este problema. Lo hemos discutido muchas veces, pero creo que hay que entender que en un país, en un momento, hay un proceso político amplio. Yo creo que tiene un respaldo mayoritario para que la ciudadanía entera pueda en un momento ponerse de acuerdo, respetar las reglas democráticas de mayoría y minoría y convenir una especie de pacto de convivencia nuevo. Sin duda, esta constitución que tenemos, aunque se le han hecho muchas enmiendas, lleva la ilegitimidad de origen de haber sido impuesta por una dictadura sin ninguna libertad existente en el país en ese tiempo. Y creo que después de 40 años, con todos los cambios tecnológicos, productivos, de educación, los chilenos tenemos el derecho de decidirlo, y creo que por eso el plebiscito que va a ocurrir me parece un evento muy importante para que Chile tenga un sentido de pertenencia a una comunidad, todos los chilenos vayamos buscando cómo reducimos la desconfianza y la polarización. Respecto de la cosa de los impuestos, quería decir de que el hecho de que de repente haya irregularidades te obliga a fiscalizar. Nosotros tenemos que fiscalizar que los recursos públicos sean usados de la mejor manera posible. Pero también tenemos que mirar que en la evolución de los países más desarrollados, a medida que los países van creciendo en su bienestar, van dedicando recursos mayores para proteger a la mayoría, para que haya un buen sistema de salud, para que haya un buen sistema de protección del medio ambiente, que haya viviendas más decentes, que todos los niños puedan ir al colegio, y así los países progresan más. Entonces yo creo que vamos a tener que avanzar en esa dirección, fiscalizar, pero también ir avanzando en la dirección de un aporte mayor de los chilenos y de las empresas a una mayor cohesión social. Y los que no, el hecho de fiscalizar, también había que fiscalizar, por ejemplo, a las empresas que se coluden con el papel higiénico, pero cuando uno dice eso, no quiere decir que no existan empresas privadas. Tienes que tener una empresa privada con regulación y con fiscalización. Tienes que tener un sector público que sostenga una economía y la unidad nacional con fiscalización. Esa es mi mirada. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Los que estamos porque no se sigan subiendo los impuestos, ¿no queremos que la gente tenga mejor vivienda? ¿No queremos que la gente tenga mejor calidad de vida? ¿Somos los malos de la película, la izquierda es la buena? Yo cuando digo no quiero que se suban los impuestos en mi país, es porque en un mundo globalizado los países compiten por la inversión. Entonces, si Chile está en un rincón del mundo, ¿no es cierto?, en un rincón del mundo, hay que darle atractivo a los inversionistas para que vengan a invertir acá. ¿Y cómo se hace? Cobrándole un precio menor por la inversión, cobrándole un precio menor por los impuestos. Tú, en la medida que le vas subiendo impuestos a las empresas, algunos negocios que eran rentables se van haciendo poco rentables. Y al final de cuentas, la mejor política pública es un buen empleo para la gente. No existe política pública más digna y mejor que un buen empleo. Recordemos en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando estuvimos cercanos al pleno empleo, era muy difícil conseguir gente para trabajar. ¿Y cómo la conseguía finalmente? Subiendo los sueldos. Tenía que pagar más. A eso es lo que tenemos que llegar, a mi juicio. No decir, oye, cada vez que necesitamos política, subamos los impuestos. Quitémosle a los ricos. ¿Sí? Yo te invito a hacer el ejercicio. Saca la cuenta. ¿Cuánta plata tienen los ricos? Súmala. Divídelo por 18 millones de habitantes. Le vaya a dar $500 por una sola vez a las personas y vaya a haber destruido totalmente la riqueza del país. Y no vaya a generar más. Si esa política ya no funciona, seguir quitándole a los ricos o a los que producen para darle a los esa cuestión no funciona. Y no es que uno no quiera que la gente tenga una mejor calidad de vida. Por cierto que la quiere. Por cierto, es el cómo lo hacemos es el que tenemos nuestras grandes diferencias, Magdalena. No, totalmente de acuerdo. Sí, aquí lo que hay que hacer es aumentar el crecimiento. Hay un relato que se ha instalado de que hay pobreza porque hay riqueza, lo cual es absolutamente no cierto. Eso es totalmente falaz.
Y es más, ese ejemplo que tú acabas de establecer, de que si tomáramos, y de hecho se ha hecho el ejercicio de tomar a las 10 familias más ricas de Chile y quitarles todo, no subir los impuestos, quitarles todo lo que tienen, y de alguna manera repartirlo en gasto fiscal. Alcanza para 6 meses de gasto fiscal. Y después de eso seguimos con las siguientes 10 más ricas. Y por lo tanto ya no alcanza para 6 meses, alcanza para menos. Y después seguimos con la siguiente. Y en 2 años se acabó la riqueza. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo repartimos la plata? Pero ¿cómo? Ya no generan la plata. Yo una vez apliqué socialismo en un curso que yo hacía clase. Y varios se definían socialistas. Y por lo tanto llegó la prueba, puse las notas y apliqué socialismo y las prorrateé y todos tenían 4 y tanto. Los Mateos estaban indignados porque encontraban que eso había sido su esfuerzo. Y sin duda, tenían toda la razón de estar indignados. Eso había sido su esfuerzo. Los flojos estaban felices. ¿Pero qué pasó? En la prueba siguiente, que seguimos aplicando socialismo, los más Mateos ya no estudiaron lo que habían estudiado la vez anterior, porque sabían que no iban a recibir la nota que les correspondía, sino que iban a recibir un prorrateo. Y cuando vino el prorrateo, a los flojos ya no les alcanzó para el 4. Y por lo tanto, cuando terminamos eso y el curso estaba indignado y absolutamente revelado, yo les dije, acaban de aprender de qué se trata el socialismo. Sí, es un muy buen ejemplo. Tenemos que ir a prensa, 30 segundos, vamos con Jessica Castañeda. Adelante, Jessica. Sergio, es información que está en desarrollo. Este jueves falleció Ángela Geria, de 93 años, madre de la expresidenta Michelle Bachelet. La información fue confirmada por el entorno de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas. Geria fue internada durante la tarde del miércoles en el Hospital de la Fuerza Aérea, donde permanecía en estado grave, pero con un diagnóstico que no tenía relación con COVID-19, y estuvo acompañada en todo momento por su familia. Así que se espera que la alta comisionada para los derechos humanos viaje desde Ginebra en las próximas horas, y es lo que se conoce hasta el momento. Falleció Ángela Geria durante esta mañana. Información que está en desarrollo. Muchas gracias, Jessica. Justamente lo hemos comentado hace algunos segundos. Sergio tiene la palabra. Sí. Una de las discusiones más fuertes que hay en la economía y la política mundial seria hoy en estos años es cómo tú logras simultáneamente crecer y tener cohesión social. ¿Cómo logras innovar y tener mejor educación? Y esta es una discusión muy fuerte. Ya ha habido posiciones distintas. Por ejemplo, en Chile durante mucho tiempo se ha hablado de que si tú aumentas el salario mínimo, aumenta el desempleo. Y eso ha sido, me acuerdo, en el propio Senado, en distintas circunstancias discutimos mucho aquello. Y se demuestra que si tú vas avanzando en eso, no te genera más desempleo. Lo que genera muchas veces es más participación, más demanda, más cohesión social. Se evitan estallidos sociales cuando una sociedad lleva al extremo la desigualdad y los que tienen más dicen que ellos lo tienen porque son estupendos y son muy inteligentes y los demás son imbéciles y por eso son pobres. Esa lógica a lo largo del tiempo ha mostrado que los países que lo hacen mejor, por ejemplo, son los nórdicos. Me acuerdo que en el debate de los nórdicos se decía, oye, cobran mucho impuesto. Hoy día, Suecia, los países nórdicos, están cerca del 40% de impuestos sobre el Producto Geográfico Bruto, pero tienen sistemas sociales, de educación, de investigación científica, protección del medio ambiente, de más cohesión social, que al mismo tiempo les permitió gran innovación, gran crecimiento, junto con tener más igualdad. Entonces, yo creo que hay que mirar esto con otra lógica, hay que tener una mirada mirando los diferentes países. Ayer vi las cifras de la minería y del impuesto a la minería. Y entonces, cuando veo que Perú tiene un porcentaje mayor de impuestos sobre las mineras en cobre que Chile, y que cada vez que quisimos poner un royalty para hacer investigación científica y tecnológica, la crítica de la derecha, ¿cuál fue? Se van a ir las empresas por otro lado porque le estamos cobrando mucho. No es así el mundo. No tengamos una mirada tan rígida porque eso nos va a mantener el subdesarrollo por mucho tiempo. Magdalena. A ver, sí y no, vamos a decir aquí a lo que estamos, digamos,
planteando. Sin duda, si se encarece, las empresas se van, y eso es bastante lógico. Y sí, cuando subimos el salario mínimo, eso sí genera desempleo porque hace más caro contratar. Y si yo soy una pyme que tengo una cierta cantidad de plata para poder contratar gente, y entendamos que las pymes son las que más empleos dan, por lo tanto, yo veo cuánto me alcanza. Pero si me empiezan a subir, por una parte, las imposiciones y se me hace más caro contratar, significa que puedo contratar a menos personas, y eso es 2 más 2 son 4. Eso es así de simple. No es que yo no quiera contratar gente, y no es que yo no quiera pagarle más a mis empleados, simplemente no puedo hacerlo. Y de alguna manera las pymes tienen largo tiempo para poder empezar a ganar plata. Yo he estado trabajando muchísimo historias de emprendedores, esos nombres que todavía suenan, y que de alguna manera pelaron la papa y la cebolla durante largo tiempo y no ganaron ni un peso, y algunos de ellos generaron grandes inventos y nunca ganaron un peso. Y otros sí, lograron generar una empresa, pero las empresas tienen gran sudor, de gran historia, de gran trabajo. Hay sangre, sudor y lágrimas, literalmente. Y por lo tanto, siempre está esta idea del empresario guatón, porque siempre son como gordos en las caricaturas, de alguna manera estrujando. Entendemos que no se trata de estrujar, esto es un trabajo colaborativo en conjunto, y por lo tanto es, de alguna manera, es un win-win. No es un juego de suma cero, que esa es la caricatura que se ha construido. No hay pobreza porque hay ricos. Y por otra parte, los países nórdicos, tienes toda la razón, Sergio, tienen toda esta situación mucho mejor. Pero ¿cuánta gente paga impuestos? La base de gente que paga global complementario es mucho más amplia. En Chile es un porcentaje muy menor, es básicamente el 18% que tiene que sostener a todo el mundo. Eso es insostenible. Y eso es algo que es proporcional, por supuesto. El que tiene poco paga menos, pero paga. Y por lo tanto sí, hay un sistema que le sirve a todos. Bueno, yo quiero tomar la palabra también y revisar un poquito lo que ha dicho Sergio. Habló de la constitución de la dictadura. Hasta donde yo sé, esta constitución lleva la firma de Ricardo Lagos. O sea que esto de la legitimidad de origen pierde peso con la cantidad de cambios que ha tenido esta Constitución y con las declaraciones del mismo Ricardo Lagos, que dijo ya por fin terminamos este proceso de regreso a la democracia con esta firma. Hoy día parece que desconocen. Con esa misma Constitución, tú, en el caso tuyo, Sergio, fuiste parlamentario, fuiste ministro, pudiste conducir un país cuyo periodo que duró todo este periodo de la concertación y de la vuelta a la democracia y los últimos periodos del gobierno militar, fue el periodo más glorioso de Chile, más glorioso en términos de sacar más gente de la pobreza, etcétera, etcétera. Ahora mi pregunta es, ¿por qué hay que cambiar eso? ¿Por una cuestión ideológica? Yo te pregunto, si eso funcionó y ustedes tuvieron la inteligencia de no cambiar un modelo económico exitoso para poder generar riqueza, ¿por qué hoy día quieren desconocer todo lo que hicieron? ¿Por qué quieren volver a modelos fracasados? Si el modelo socialista es un modelo fracasado, reparte miseria, quiebra a los países. Pero hay evidencia empírica y vuelve el romanticismo. Y los últimos bastiones de la concertación, Sergio Vitar, uno de los últimos bastiones de la concertación, porque hoy día ustedes tienen el mismo mal que la derecha. Nadie apoyó a Pinochet, nadie quiso un golpe de Estado. No, Pinochet hoy día nadie quiere la concertación. O sea, no existe ninguna persona de izquierda que quiera la concertación. ¿Qué les pasa? ¿Por qué desconocen su pasado? Hay que ser consecuente. La concertación le dio gobernabilidad y le dio crecimiento al país. Y el crecimiento le dio porque ocuparon el modelo de la derecha, no de la izquierda. El modelo de la derecha. Y no me vengan con que nosotros le hicimos cambio. Nada. La libertad de mercado es un modelo de derecha, no de izquierda. He dicho. Yo te diría lo siguiente sobre eso. La concertación, a mi juicio, es uno de los periodos históricos más importantes del país, donde se logró un mayor avance, a pesar
y me consta, y podemos conversarlo después, de una oposición cerrada de la derecha a los avances, porque consideraba, desde que fue elegido Elwin, y ahí están las declaraciones de las campañas de derecha, de decir que esto se iba a destruir, que la democracia era inflación, que los capitales se iban a fugar, que la concertación iba a llevar al terrorismo, que íbamos a volver a... En fin. Habían miedo, es cierto, habían miedo. Bueno, entonces, pero nunca escuché que la democracia era mala. No, eso ahí le pusiste un poco color. Y ese gran periodo histórico, segunda afirmación, en lo económico no tiene nada que ver ni en la implantación de un modelo de derecha. Las primeras cosas que hizo Elwin y que después siguieron con los gobiernos sucesivos fue declarar lo que se llamó el desarrollo con equidad. Y hubo una primera reforma tributaria en ese tiempo para aumentar los sueldos de la gente de menores ingresos, de elevar la tasa de crecimiento, de diálogo social entre empresarios y trabajadores, de avance en materia de jornada escolar completa, de avance en materia de nuevos programas de salud, de generar más empleo, de generar más distribución regional. ¿Y quién te dice que eso no son? ¿Y quién te dice que eso no es de derecha? ¿Pero por qué te apropias de eso? O sea, la derecha, ¿qué es lo que quiere? La derecha no quiere que la gente estudie, la gente no. Pero ¿por qué se apropian de eso? Si para poderle dar educación gratis a los jóvenes en el país, hay que tener recursos. Y la generación de recursos se llama riqueza. Y riqueza se llama crecimiento. Entonces, hecho, una cosa lleva a lo otro. Tú eres economista y sabes, Checho, que la concertación, especialmente en la primera década, tuvo las más altas tasas de crecimiento del país. Hubo una baja importante de la inflación. Eso es parte de su éxito. Pero ese éxito es debido a que hubo una mirada integradora de la economía, crecimiento con equidad. Eso es una cuestión importante. Y respecto a la Constitución a la cual tú referiste, que ¿por qué no dejamos las cosas como están si fueron buenas? Porque el mundo cambió y si tú te quedas en lo que está, te hundes. Tienes que siempre tener la capacidad de renovar. La Constitución que se aprobó en el año 2005, lo he dicho antes acá, yo mismo como senador, con otros 5 senadores de la concertación, propusimos una reforma constitucional porque la que nos delegaba la dictadura estaba llena de rigideces y no era democrática. Bueno, y esperamos hasta el 2005. ¿Qué ocurrió el 2005? El 2005 es la primera etapa en que tú eliminas los llamados enclaves autoritarios. Y tú lo sabes bien. Sí. A mí me tocó estar siempre con senadores designados. Ganábamos las elecciones, pero teníamos minoría. Se terminó recién el 2005, primer enclave autoritario. Segundo enclave autoritario, ¿puede un presidente en un país democrático no remover al comandante en jefe de la Fuerza Aérea o de la Armada o del Ejército? No. Por eso es la autoridad elegida por el pueblo, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene esa atribución. No se podía, recién se limitó. Una vez que elimina los enclaves autoritarios, hace de eso una constitución. Van dos cosas importantes que me has dicho. Dime en qué, cualquiera de esas dos. A ver, yo estoy de acuerdo contigo que había que eliminar las dos. Estoy de acuerdo contigo. Pero dime en qué le arregla la vida a la señora Juanita que se puede o no se puede cambiar el comandante en jefe. ¿En qué le arregla a la señora Juanita el que haya o no haya un senador designado? Entonces, cuando a mí me dicen que los problemas se van a solucionar con el cambio constitucional, los problemas de la política, que quieren más poder, eso es lo que se van a solucionar. Ellos quieren cambiar la constitución para tener los fondos en sus manos, para tener el Banco Central en sus manos, para ellos. Pero dime en qué, las dos cosas que me has dicho, en qué le arregla la vida a la señora Juanita. Pero dímelo, bueno, no te corras por las ramas, dímelo. Te lo digo de la siguiente manera. Como según lo que uno escuchó todo el diálogo interior, los derechos humanos no resolvían los problemas de la gente para comer y que era un problema secundario, que la inamovilidad de los comandantes en jefe... ¿Quién dijo eso? Es decir, no resuelve ningún problema y tampoco lo resuelven los senadores designados. ¿Estás diciendo tú que era mejor de las cosas como estaban con senadores designados, inamovilidad y violación de derechos humanos, porque eso no resolvía los problemas de la gente? No está escuchando. Quiere decir que no está escuchando. Lo que está diciendo es que la promesa del cambio de constitución es una promesa de que le va a arreglar los problemas a las personas, y eso es una mentira, porque no se van a arreglar los problemas a las personas. Y por lo demás, decir que tiene enclaves en el fondo autoritarios a la razón, o que tiene un pecado de origen, entonces es considerar que Alemania está pésimo, y es considerar que Japón está absolutamente loco, porque Japón tiene una constitución hecha por los americanos después de la guerra. ¿Tú vas a votar en el plebiscito, Magdalena? Por supuesto, y voy a rechazar.
Por supuesto voy a rechazar. Por supuesto voy a rechazar. Y es más, vamos, aclaremos, no sé si voy a votar el plebiscito porque va a depender de que se pueda hacer el plebiscito, porque miramos el futuro con gran incerteza en todos los aspectos, pero en esto tenemos una certeza que nadie tiene tampoco. Por lo tanto, ¿quieres que no se haga el plebiscito? Es que yo creo que nunca debimos haber llegado a esto porque se había hecho una elección que había manifestado que había una cantidad, porcentaje de gente que creía en cierta, digamos, idea. Y eso es lo que había ganado la elección. Sin embargo, por fuerza, lo que no es poco corriente históricamente, se impuso las ideas que no eran la mayoría. Así que aquí no se trata de democracia, ni de mayoría, ni de Estado de Derecho, porque aquí básicamente no se trata de democracia, porque el Estado de Derecho es lo que pasan a llevar en forma constante y permanente. Entonces, aquí sí hay ideología. Nuevamente estamos en un momento en que la ideología está tremendamente álgida y esto se combina con además el virus, lo que hace que la peste sea absolutamente infecta. Tenemos que irnos, lamentablemente se nos fue el tiempo. Felizmente puede votar en contra, pero sí, puede votar. Eso es lo importante, que ella pueda votar. Y que vote en contra. Ya en este país hay una dictadura, no hemos podido votar. Ahora en este país hay una dictadura, no hemos podido votar. Conversamos el próximo jueves, Sergio. En la última parte no nos pudimos poner de acuerdo. Gracias por su sintonía, querido amigo. Gracias, Magdalena. ¿Tu programa o no? ¿Perdón? Estamos todos de acuerdo. ¿Qué interés va a tener? Es mejor para tu programa que tengamos diferencia. Por supuesto, por supuesto. Por eso me invitas, yo entiendo. Sí. Eres un tipo inteligente en eso. Aunque muchos no estén de acuerdo conmigo. Tenemos que irnos. Hay muchos que están de acuerdo contigo y otros que no están de acuerdo. Y ni te cuento los que no están de acuerdo conmigo también. Sí, esto hay que aprender a convivir con las diferencias. Nos vamos, gracias. Con ustedes, si Dios quiere, nos encontramos mañana, mis queridos amigos, con mi querido Garfield. Chao, chao. Fue Conectados en Agricultura.